Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título del vídeo, os voy a explicar la forma correcta y el momento idóneo de independizar o separar a los pichones completamente de sus padres, puesto que sois muchos los que últimamente me estáis preguntando estas dudas. Espero que os sirva, que estéis teniendo una buena cría y sin más, empezamos. En función de nuestra forma de criar, básicamente estaremos en dos situaciones, una en la que tengamos a los padres alojados con los pichones en el mismo habitáculo, o como suelo hacer yo, que los tengamos separados a los padres a un lado y a los pichones en otro, es decir, que los tengamos separados con la rejilla separadora. Particularmente y por mi experiencia, prefiero utilizar la rejilla separadora y una de las cosas por las que la utilizo es para evitar que los padres le puedan arrancar las plumas a sus crías. Para no desviarnos del tema del vídeo y poder así generar algunas confusiones, si queréis también que os explique los motivos por los cuales los criadores utilizamos este método y a qué días se suelen separar a los pichones con la rejilla, que no es lo mismo, ojo, que independizarlos, dejármelo en los comentarios y en una semana pues os voy grabando y preparando el vídeo, aprovechando que tengo a mis dos parejas de canarios en plena cría. Esta pareja de canarios amarillos con una nidada de 5 pollos que tienen unos 3-4 días, como podéis ver, y esta otra pareja de canarios timbrados verdes con 5 huevos que irán naciendo a lo largo del día. Los pichones se suelen independizar de sus progenitores alrededor de los 30 o 35 días, cuando realmente notemos que todos y cada uno de ellos saben comer y valerse por sí mismos. Yo habitualmente intento siempre organizar y planificar las puestas para independizarlos 2 días antes de que nazca la siguiente nidada y evitar así que puedan molestar a los padres y conseguir que estos se centren completamente en alimentar a las futuras crías. No obstante, comentaros que no hay una fecha exacta para independizarlo. Tener en cuenta que siempre habrá algunos que aprendan a comer antes y otros que tarden un poco más en aprender, pero al final, cuando vayan viendo a sus padres y a sus hermanos, acabarán aprendiendo. Por ello, mi consejo es que le coloquéis en las jaulas diferentes tipos de comederos para irles ayudando. En mi caso, como veis, tienen los típicos comederos exteriores de tapa roja, con su mixtura y algunas semillas apetecibles para ellos, fáciles de pelar y de digerir, como por ejemplo la perilla blanca y el negrillo. Y aparte, en el interior de la jaula, cerca de los posaderos y siempre en un sitio en el que no puedan ensuciarlos ni defecar, les coloco 2 bizcocheras, una con la mixtura y perilla blanca y otra con su pasta de cría. De esta manera ellos van picoteando tanto las semillas como la pasta y van acostumbrándose a comer por sí solos y al final acaban aprendiendo a comer tanto de las bizcocheras como de los comederos exteriores. Por si os sirve de ayuda, ya sabéis que cuando los pichones le piden de comer a sus padres, emiten una especie de pitidos para que los alimenten. Por lo que si no escucháis que estos pidan de comer, veis que no están continuamente buscando a sus padres, etc., puede ser una señal de que ya saben comer por sí solos. Además, es muy importante antes de independizarlo que comprobéis realmente que han aprendido a comer y saben pelar las semillas, ya que a veces nos puede parecer que están comiendo y lo único que están haciendo es picotear las semillas imitando el comportamiento de sus padres y en realidad aún no saben comer por sí solos y si los separamos en este momento podrían llegar a morir. Por lo que siempre, antes de independizarlos, aseguraros de que saben comer por sí mismos mirando la bandeja de la jaula y en los comederos que haya cascarillas de semillas, lo que nos indicará que ya saben pelar las semillas y valerse por sí mismos. Yo cuando he comprobado que efectivamente todos comen por sí solos, los voy cogiendo y les quito el esparadrapo que ya sabéis que se lo puse para evitar que los padres le quitaran la anilla o pudieran ocasionarle algún daño en la pata. Posteriormente anoto en la tarjeta de control de cría o en el respectivo registro de cría el número de anilla para llevar un control y saber cuáles son sus hermanos y cuáles pertenecen a una nidada u otra. Les pongo también una gota del producto que os enseñé a fabricar en el vídeo que os dejaré en la descripción para desparasitarlos exteriormente y evitar así que puedan tener ácaros o piojillos. Y por último, compruebo que estén sanos y fuertes y los suelto a la voladera para que puedan volar, desarrollarse y se vayan preparando para comenzar el periodo de muda, siempre evitando por supuesto la sobrepoblación. En el caso de que criéis canarios de diferentes gamas y tengáis que pigmentar algunos sí y otros no, pues tenéis que tenerlo en cuenta antes e irlos alojando en función de sus necesidades y sus cuidados. Como en mi caso este año estoy criando canarios verdes y canarios amarillos y no tengo pensado administrar ningún producto artificial para pigmentar a los amarillos, pues no tengo ningún problema en irlos poniendo en la misma voladera, ya que los cuidados y el mantenimiento serán similares.
Además, si tenéis algún macho de sobreaño que sea buen criador, sería conveniente que lo alojarais en la voladera junto con los pichones que vayáis destetando, tal y como os comenté en uno de los vídeos de la sección Trucos y consejos para la cría de canarios, que los que lleváis más tiempo en el canal supongo que lo habréis visto y recordabais este truquillo, pero para los que seáis nuevos, pues aprovecho para invitaros a esta sección que estoy segura que os gustará y os podrá servir. Si os fijáis en la voladera, veréis que hay 4 timbrados verdes y un canario amarillo. Los verdes son pájaros nuevos que ya he independizado este año y el amarillo es un macho adulto reproductor que este año tenía de pico y lo he alojado en la voladera junto con los pichones para que en el hipotético caso de que hubiera algún pichón que no supiera pelar bien las semillas, lo ayude enseñándolo a pelarlas e incluso lo alimente si fuera necesario. Sin más, espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante. Si es así, no os olvidéis de dejar un comentario y compartirlo con otros compañeros por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para entre todos irnos ayudando y que podamos disfrutar de esta afición. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.